Buenas tardes, arquitectos y compañeros. En el video del día de hoy vamos a hablar acerca de la invasión napoleónica a España. Quien les habla es el estudiante de Bosa Córdoba, José Carlos. Bueno, este tema se ha desarrollado a través de un índice en el que veremos acerca de una pequeña introducción, una línea de tiempo, la historia de Napoleón Bonaparte. También veremos acerca de la invasión napoleónica y todos los hechos que se realizaron en su momento. Hablaremos también de las cartas y los tratados, y también las consecuencias que tuvo estas guerras y estos enfrentamientos. También encontraremos los enlaces web que han servido para el desarrollo del tema y al finalizar breves y objetivas conclusiones. Bien, la invasión napoleónica a España fue un evento crucial en la historia española y europea del siglo XIX. Comenzó en 1808 cuando Napoleón Bonaparte aprovechó la debilidad política de España para intervenir en sus asuntos internos. La invasión desencadenó un largo y tumultuoso periodo de lucha conocido como la Guerra de la Independencia Española, que duró hasta 1814. Bueno, como línea del tiempo, nos remontamos hacia el año 1769, un 15 de agosto, en donde nace Napoleón Bonaparte en la ciudad de Córcega, en Francia. En el año 1779, a sus 10 años, Napoleón es enviado a Francia continental para recibir educación militar en la Real Escuela Militar de Braine. En el año 1784 se gradúa de la Escuela Militar y entra a la Academia Militar en París. En 1785 se gradúa como subteniente de artillería y sirve al ejército francés. En 1793, Napoleón se distingue por primera vez en la defensa de la Convención Nacional en Toulon, y en 1796 Napoleón comanda el ejército francés en Italia, donde obtiene grandes e importantes victorias. Lo que podemos recalcar dentro de la etapa de su vida es que Napoleón Bonaparte, desde que ha sido pequeño, ha sido y ha tenido una vida orientada a la vida militar, a la vida castrense. Es por eso que él ya llevaba en la sangre el espíritu de lucha y de guerra. Historia de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue un militar político francés de origen italiano, nacido en Córcega, que saltó a la fama durante la Revolución Francesa y dirigió exitosas campañas durante las guerras revolucionarias. Fue un líder de facto de la República Francesa como primer cónsul desde 1799 hasta 1804, y después fue emperador de los franceses desde 1804 hasta 1814, y de nuevo en 1815. El legado político y cultural de Napoleón perdura hasta nuestros días, como líder tan célebre como controvertido. Este inició muchas reformas liberales que han perdurado en la sociedad y que se le considera uno de los más grandes comandantes militares de la historia. Sus campañas aún se estudian y las academias militares de todo el mundo, entre 3 y 6 millones de civiles y soldados murieron en lo que se conoció las guerras napoleónicas. Ahora hablaremos acerca de la invasión napoleónica. Luego de que se firma el Tratado de Fontaine,
el 27 de octubre de 1807, permitía el paso de las tropas francesas comandadas por Napoleón Bonaparte hacia España, con el objetivo de conquistar Portugal, debido a que se había negado a acatar la orden de bloqueo continental de dicho decreto. Tenía la prohibición de comerciar con el Reino Unido. Es decir, que Francia quería acatar las órdenes y para llegar hacia territorio portugués tenía que pasar eh, por en medio de la zona del país vecino España. Es por eso que durante esa trayectoria suceden estos enfrentamientos contra España. La España napoleónica. Cuando Fernando VII partió hacia Bayona en mayo de 1808, dispuso que todas las instituciones cooperaran con las autoridades francesas. En aras de la dicha colaboración, el Consejo de Castilla aceptó la convocatoria en la localidad francesa de Bayona de una asamblea notable de españoles con propuestas del emperador. El propio Consejo organizó la asamblea para que fueran elegidos 150 individuos del clero, la nobleza, las ciudades, instituciones militares y económicas y las universidades. De estos 150 solo acudieron a Bayona 65. En el año 1804, Napoleón Bonaparte fue coronado como emperador francés durante el paso de las tropas francesas en suelo español. Napoleón no solo tenía la intención de conquistar Portugal, sino también de aprovechar la situación y anexarse a España, así que llamó a su hermano José Bonaparte para coronarlo como rey de España durante los revuelos. En 1808 se logra adquirir la Carta de Bayona. Eh, Dicha carta se cuenta sobre los detalles de todo lo acontecido y esto provocó una división política a nivel interno. Por un lado estaban los afrancesados y del otro lado los patriotas, quienes se han opuesto a la ocupación francesa. La Primera Guerra. El 2 de mayo de 1808 estalla la guerra y se produce el levantamiento generalizado en Madrid contra la ocupación de España por los franceses. El mariscal Murat, cuñado de Napoleón, lanza una proclama amenazando a todo aquel que ande con armas y realice eh, corrillos contra el nuevo régimen. La batalla de los franceses. Un día más tarde se produce una dura represión de las tropas francesas con los fusilamientos del 3 de mayo, y así queda reflejada la represión y la violencia de los combatientes en la serie de grabados de Goya, los desastres de la guerra y también en muchas otras estampas. Poco a poco las revueltas se suceden en Burgos y en León y la guerra se extiende por toda España. El pueblo no se queda de brazos cruzados y se organiza y surgen las juntas locales para hacer frente a los españoles. El fusilamiento del 3 de mayo. Los franceses fusilaron a varios soldados en el punto de la ciudad de Madrid. Los patriotas detenidos tras su alzamiento del día anterior contra las tropas francesas. La primera derrota francesa. Más adelante las juntas provinciales y la Junta Suprema Central gubernativa del reino, que empezó a organizar ataques contra franceses y a dar instrucciones claras a los ciudadanos. En la primera fase de la guerra, la Grande Armée, liderada por Napoleón, intenta la sumisión de toda la península
y su primera derrota en la batalla de Bailtier, los franceses se verán obligados a replegarse hacia los Pirineos. Napoleón llega a Bayona el 2 de noviembre de 1808 y se ve obligado a reagrupar y reorganizar sus tropas en dos ejércitos para tomar España y Portugal. En una carta entre Murat y Napoleón, este último entra en cólera por el fracaso de más de sus 200 combatientes muertos en Zaragoza y parte de su ejército en Valencia. En la segunda fase de la guerra cambian las tornas y empieza la dominación francesa. Las batallas de Talavera y Ocoña provocaron la derrota del ejército hispano-inglés. Napoleón empieza a conquistar España y la Junta Suprema Central replega primero a Sevilla y después a Cádiz. A partir de 1812 se produce el fin de la dominación francesa. El 22 de julio de 1812 tiene lugar al sur de Salamanca la batalla de Arápiles. Napoleón sufre una enorme derrota que anunció el fin de su hegemonía en Europa. Los ejércitos británicos, portugués y español, apoyados por la guerrilla, consiguen retirar al ejército francés. En septiembre de ese mismo año se convocan las Cortes en Cádiz y se pone en marcha el proceso constitucional que desemboca en la elaboración y la Constitución de 1812, conocida como Proclama de la Soberanía Nacional. En fin de los privilegios fiscales, la división de poderes, la representación nacional en las Cortes, y se reconocen ciertos derechos individuales como el habeas corpus. Napoleón se ve obligado a retirar a decenas y miles de hombres para destinarlos a su campaña en Rusia y defender Francia en las guerras europeas. Implantación del liberalismo. El 11 de diciembre de 1813, Napoleón firma el Tratado de Versalles y reconoce a Fernando VII y a sus sucesores como reyes de España y de las Indias, manteniendo la integridad del territorio español a nivel político. La guerra significó el principio del fin del antiguo régimen, iniciando un proceso que acabaría 20 años más tarde de la implantación del liberalismo. Consecuencias de la guerra. Como ya sabemos, las guerras no solo traen aspectos positivos para quienes empiezan este tipo de hechos, sino que en el fondo pues trae tragedias. Esto no fue ajeno en España, ya que supuso una catástrofe para la economía de ese país, además del elevadísimo número de pérdidas humanas. Si bien es cierto, estos fueron afectados, incluso familias, entre ellos niños, que no tenían nada que ver durante los hechos de la guerra. También se vieron afectados parte de la agricultura, ya que los campos no tenían mano de obra. Además de la pérdida de vidas, fue perjudicial el exilio de los afrancesados en un grupo elevado de nivel cultural. Si bien es cierto, muy aparte de que se perdieron vidas, también fueron afectados los campos de cultivos, en donde no se podría sembrar, e incluso no se podían manejar negocios de este tipo por la falta de productos. En la industria
se vio muy perjudicada por la destrucción que sufrió por parte de las tropas francesas y británicas. Igualmente el comercio también se vio repercutido debido a los puentes y caminos destruidos. Ahora, la pregunta es, eh, mientras sucedían este tipo de hechos en España, estos enfrentamientos entre el ejército de Napoleón y, y los ejércitos españoles, ¿qué sucedía en América Latina? Pues en América se inició un proceso emancipador que llevó gradualmente a la independencia de las antiguas colonias, trayéndole un gran declive al imperio español y su pronta decadencia como potencia mundial. Es decir, ya se fueron viendo los casos de las independencias de algunos países, pero el ejército español perdió la categoría en la que estaba. Dejó de ser un ejército imponente, ¿no? Eh, de paso, bajó su rendimiento notablemente, ¿no? Y esto se vio reflejado en los países de Latinoamérica. Conclusiones. Como conclusiones tenemos el debilitamiento del imperio español, la invasión napoleónica exacerbó las debilidades internas de España, incluyendo la corrupción, la falta de liderazgo efectivo y la división política. Esto contribuyó al declive del Imperio español y al surgimiento de un movimiento independentista en Latinoamérica. Otro es la resistencia y nacionalismo. La invasión francesa generó una fuerte resistencia por parte de los españoles, que se unieron para luchar contra el ocupante extranjero. Este periodo de lucha contra Napoleón alimentó el sentimiento nacionalista español y contribuyó a la formación de una identidad nacional más fuerte. El impacto que tuvo en Europa, la guerra de la independencia española en 1808 a 1814 desempeñó un papel significativo en las guerras napoleónicas en Europa. La lucha española desgastó las fuerzas francesas y desvió recursos y atención a otras partes del continente, lo que contribuyó a la derrota final de Napoleón en 1815. Bien, estos son los enlaces que he utilizado para desarrollar todo el tema como parte de apoyo en la lucha de lograr mi objetivo, que es esclarecer todos estos temas. Muchísimas gracias, arquitecto. Muchas gracias, compañero, por su atención.